Bueno, ahora sí, formalmente buenas noches. Qué manera de cerrar el año, ¿no? Que tenemos con este aumento tan importante que estamos viendo de los casos de contagio por COVID. Y uno se pregunta, bueno, lo hablaba recién con Diego, ¿no? Nosotros veíamos siempre a Europa y decíamos, no, a la Argentina le va a pasar lo que le está pasando a Europa, pero dentro de un tiempo. Sin embargo, ahora nos encontramos que recién empezamos el verano y hay un aumento realmente muy importante de casos. Decíamos que tanto el oficialismo como la oposición lo que están haciendo es recalculando, porque en esto siempre estuve a favor de la vacunación, para mí tiene que ser obligatoria. Estuve a favor de que se controlen muy bien los protocolos, que la gente los cumpla. Pero también, como estoy a favor de todas esas cosas, también fui muy crítico de los funcionarios, tanto de la nación, de la provincia, de la ciudad, del interior del país, cuando decían como que todo esto estaba no superado, pero que estábamos en un mundo realmente muy bueno y vamos a enfrentar un gran verano, como que el COVID había sido dominado en la Argentina. Y nada de eso ocurrió, por eso yo quiero plantear que no nos tenemos que olvidar de esas cosas. El ejemplo viene de arriba. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Alberto Fernández, el 5 de octubre. Bueno, los primeros días de octubre. Para terminar de ponernos de pie. Ustedes que ahora que la pandemia ha pasado, la pandemia volvió a instalar entre nosotros algo que yo quería superar aquel 10 de diciembre del 2019, que era la confrontación y recuperar el diálogo y recuperar espacios de encuentro. Bueno, está claro que la pandemia no pasó, como dijo el presidente. Y ojo que cuando hicimos la nota con A Dos Voces, yo a Alberto Fernández, que lo conozco hace mucho tiempo, le dije que no estaba de acuerdo, que no se estaba cuidando como correspondía a un presidente de la nación, que la situación estaba bastante compleja, pero la pandemia no pasó. Pero el discurso de Alberto Fernández también fue el discurso de otros funcionarios, tanto del oficialismo y de la oposición. Y no tenemos que echarle la culpa a Navidad. Después lo vamos a hablar con sanitaristas, porque ya están aquí. Está Juan Carlos Cisneros, que es el subdirector del Hospital Muñiz. Está Jorge Rachid, que es médico y asesor en la provincia de Buenos Aires. Está también Adolfo Rubinstein, médico y diputado nacional. Y va a estar también Eduardo López. Ahí lo vemos a Eduardo López. Con ellos vamos a charlar de todas estas cosas. Pero lo que digo es, no hay que echarle la culpa a las fiestas de fin de año. ¿Por qué? Porque lo veníamos diciendo nosotros cuando dijeron, no, está todo superado, abramos todo lo que podemos. Entonces se metieron, estaban desde lo político las manifestaciones, del oficialismo, de la oposición, del festejo de una derrota que es un triunfo, el festejo del triunfo de la oposición, el 17 de octubre, otros actos en Plaza de Mayo, las marchas piqueteras, 75.000 personas en River, el fútbol que abrió las puertas, 50.000 personas en Boca, el fútbol que abría por todos lados, los recitales, las fiestas. Digo, esto, además al estilo argentino, yo siempre decía, esto lo vamos a tener que pagar en algún momento. Y me parece que lo estamos pagando ahora. Es una opinión personal, por eso están acá los sanitaristas, los médicos, que me van a decir si tengo o no razón, pero pasó todo eso y de repente empezaron a sumarse los casos. Y además lo que vamos a charlar es, Delta en este momento predomina Delta, Omicron está creciendo muy fuerte. Y lo que les voy a preguntar es, porque acá en la Argentina somos especialistas en instalar temas. Escuchamos por todos lados que dicen, no, es Omicron, tranquilo, es un pequeño resfrío, no es nada más. Pero resulta que escuchamos a los funcionarios, lo escuchamos al ministro de Salud de la ciudad, escuchamos al ministro de Salud de la provincia diciendo, no, es Delta la que está predominando. Sí, Omicron está creciendo mucho. Entonces, si es Delta, no tenemos que subestimarla como algunos subestiman a Omicron. Bueno, de estas cosas vamos a charlar. Pero además vamos a charlar de cómo viene el verano. ¿Qué va a pasar en los centros de veraneo? Por eso vamos a estar en Mar del Plata, vamos a estar en Bariloche y vamos a estar en Carlos Paz. Porque la gente que no se va al exterior porque no tiene plata, con el cambio como está, ha decidido veranear en la Argentina y realmente parece que va a ser una temporada espectacular. Ahora, ¿qué medidas se van a tomar en todos estos centros de veraneo? Lo estamos viendo en el mundo del espectáculo. Obras que se estaban por estrenar y resulta que los principales actores están con COVID. Bueno,
¿Cómo se preparan? Si vos te vas a ir a Mar del Plata, si vos te vas a ir a Bariloche, o si vos te vas a ir a Córdoba, a Carlos Paz, o en la provincia, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te van a recibir? ¿Y qué tenés que hacer vos? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en Mar del Plata eran largas colas de gente para hisoparse, para hacer testeos. Este es otro tema que vamos a plantear con los especialistas, ¿no? ¿Tenemos la cantidad suficiente de testeos? No. Pasa como en Europa, que te dicen en España, en Francia, en realidad son cientos de miles, son miles de los de contagios, pero en realidad son muchos más, porque los testeos nos muestran la realidad. En la Argentina, que siempre se cuestionaron, ¿muestran la realidad o no están mostrando la realidad? Ahí lo vemos a Guillermo Montenegro, que es el intendente de General Pueyrredón, nosotros decimos de Mar del Plata. Con él vamos a hablar, también con Daniel Gómez Gesteira, que es intendente de Villa Carlos Paz, y con Gastón Burlón, que es secretario de Turismo de Bariloche. Bueno, con todos ellos vamos a hablar. Rashid, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué es lo que estamos viviendo? La verdad es que primero te tengo que felicitar por eso de las vacunas, de los cuidados. Nosotros... Lo dije el primer día, no tiene nada que ver con la política. Eso, yo soy un tipo que dice las cosas de frente, por las sabés, Alfaro. Y la verdad es que me alegra que hayamos comprendido la importancia de los cuidados. La guerra pandémica no terminó, lo dijimos siempre. Se tomaron medidas por presión económica, estuvimos en contra de las canchas, el comité de expertos en la provincia. Bueno, la política, vos sabés que se mueve por un lado y las realidades sanitarias por otro, porque esto de escupirse en las caras, en los goles y en los pogos, y que me perdonen los futbolistas y los jóvenes, pero sabíamos que íbamos en este camino y pensábamos que iba a ser más lento, pero la verdad es que la Argentina levantó una muralla vacunatoria impresionante. Eso sí nos tiene que poner orgullosos, muy orgullosos, porque en realidad lo que va a pasar, tanto con la Delta como con la Omicron, es lo que está pasando en Alemania, que también tiene la Delta, aunque ahora está un poco más fuerte la Omicron instalándose. Pero Alemania esta semana tuvo 60.000 contagios, el 91% de los muertos, de los 113 muertos, eran no vacunados y el resto eran de enfermedades graves, pero con 60.000 contagios hace 8 meses tenían 600 muertos. Esto es una explicación clara, contundente. Ahora, sí debemos tener la conciencia tranquila de que hemos ganado la batalla de Stalingrado, llevándolo a la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra sigue, no terminó con esa batalla, es una batalla importante. Nos vamos a enfermar y nos vamos a contagiar levemente cuando más dosis tengamos. Pero indudablemente con 2 millones de argentinos que no se quieren vacunar, que es un porcentaje mínimo porque son menos del 5%, indudablemente esto está en peligro. Y una última cuestión, mientras haya 1.200 millones de personas en el mundo sin vacunar, por la concentración de la vacuna por un lado y por la dejadez de esta crisis civilizatoria y moral del mundo, vamos a seguir viendo variantes por un lado que por ahora son COVID-19. Pero puede venir alguna COVID-21 que nos haga rebobinar nuevamente. No nos asuste. Rubinstein, a su juicio, ¿por qué está pasando esto en la Argentina? Porque íbamos siempre siendo el espejo de Europa. En general, las ventanas que siempre tuvimos con Europa eran una ventana de 2 a 3 meses. Lo mismo pasaba con la Delta. Se esperaba mucho antes. La realidad es que empezó a retrasarse, a dilatarse en buena medida por la aceleración de la campaña de vacunación a partir de agosto. Y eso hizo que nos relajáramos, que se relajaran todos. Es más, en algún momento se pensó, bueno, la verdad es que acá no va a llegar. Yo recuerdo cuando discutía en algunos programas, decía, no, va a llegar indefectiblemente. La Delta va a venir. No hay manera de que no venga y no hay razón para que no venga. Sin embargo, digamos, esto hizo que se bajara mucho la guardia a nivel de los gobiernos. Bueno, eso le quería decir, porque, digamos, los argentinos nos relajamos, todos nos relajamos, pero el ejemplo viene de arriba y las decisiones vienen de arriba. No, falta de ejemplaridad en muchas de las conductas sociales y en muchas de lo que diría la violación de las recomendaciones de los gobiernos en general. Obviamente una sociedad cansada, harta, digamos, de la pandemia, estamos todos repodridos. Y la cuestión es que parecía que no venía, nos relajamos. Pero llegó. Si se retrasó por la vacunación, porque en ese momento predominaba la variante andina, hay varias razones que pueden explicar el retraso de la Delta. Hoy lo estamos padeciendo.
¿Cuánto es Delta y cuánto es Omicron? Que era lo que vos preguntabas. Mira, la verdad es que como acá se hace muy poquita secuenciación genómica, es difícil conocer. Hoy por hoy lo que podría decirte es que el predominio es claramente Delta, aunque hay ya circulación comunitaria de Omicron, por ejemplo en la provincia de Córdoba, y ya se presume en algunos núcleos de la ciudad y del conurbano. También es cierto que una cosa es la Delta hace 6 meses, cuando tuvo su gran pico en Europa y en Estados Unidos, y otra cosa es la Delta ahora, con una alta proporción de la población vacunada. Digamos, los tiempos de incubación, los tiempos de infecciosidad, de contagio bajan, y las repercusiones clínicas en cuanto a impacto sanitario también. Con lo cual lo que estamos viendo es un desacople entre una subida impresionante de casos, que es lo que estamos viendo, y yo creo que recién estamos a mitad de la película, lamentablemente, vamos a tener mucho más, por un lado, pero un desacople con las complicaciones y las muertes. Si vos ves las curvas, realmente la ocupación de camas de terapia intensiva aumentó, porque aumentó en este último tiempo, pero muy levemente y de niveles muy, muy bajos, lo mismo que las muertes. Con lo cual, en este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Acelerar la campaña de vacunación, mejorar la campaña de comunicación social, particularmente con los segmentos más jóvenes de la sociedad, que son los más refractarios y reticentes a completar los esquemas. No digo todos, la mayoría se vacunan bien, pero hay muchos que no son antivacunas, pero que de todas maneras están con ciertas, yo te diría, conductas sociales reactivas. Me parece que hay que mejorar ahí la campaña. Una de las cosas que yo planteo es, ¿cuál es la razón por la cual no se conoce en este momento todavía cuántos de los pacientes que ocupan las camas de terapia intensiva o las muertes han sido vacunados, tienen esquema completo, tienen esquemas incompletos o no se han vacunado? Esto es una estadística que debiéramos conocer y que el gobierno debiera comunicar, porque los datos se pueden recolectar, debieran comunicar justamente como un fuerte incentivo, porque claramente la vacunación protege de las complicaciones graves, con lo cual es dable esperar que la mayoría, que las tasas de internación, de internación en cuidados críticos o de muertes sean muchísimo más bajas en aquellos que han sido vacunados con esquemas completos. Enseguida vamos a seguir con usted, con Rachid, vamos a ir también con el doctor López para hablar un poco sobre todas estas medidas, pero le quería preguntar al doctor Cisneros, que es subdirector del Muñiz, ¿cuál es el panorama de los hospitales? Estamos viendo la gente, algunos dicen no, la gente se desespera, otros dicen no, con lógica quieren atestearse. ¿Cuál es el mundo que están viviendo, el estado que tienen hoy los hospitales? Mira, Edgardo, lo que yo veo y que vemos en el hospital, en algunas cosas incluso que se comentaron, yo creo que hay diferencias nuestras con Europa. La primera ola es un poco, seguimos el espejo. Ya a partir de la segunda ola no, porque acá tuvimos la cepa gamma y no fue una cepa predominante en Europa y cambió mucho las características. Por eso a partir de la segunda ola yo creo que hubo como una separación del fenómeno europeo con el fenómeno argentino. Acá tuvimos dos cosas, tuvimos objetivos muy claros en diferentes momentos. En la primera hora el objetivo era poder dotar al sistema de salud de los elementos necesarios. Se reforzaron las terapias intensivas, se trajeron respiradores, realmente se hizo una actividad loable, lo hemos hablado acá. En la segunda ola el objetivo era la vacunación. Y bueno, se consiguió en cierta... Este es el momento para mí más difícil, porque el objetivo en este momento no es tan claro como era antes. El objetivo de lograr que no se contagie más gente, creo que el único objetivo claro lo dijo Rubinstein, que era tratar de que se termine de vacunar la gente que no está vacunada. En el hospital, ¿qué es lo que pasa para ir más específicamente a tu pregunta? Lo que vemos es que está saturado completamente de gente que quiere testearse. El gobierno de ciudad, y me refiero al gobierno de ciudad porque es donde yo estoy trabajando, dio respuestas a eso. ¿Pero está mal que la gente quiera testearse? Porque digamos, ahora no, en algún lado se la agarran con la gente que quiere testearse y se van todos a testear. No está mal. No está mal. Nosotros tenemos como, no es la obligación nuestra es decir cuándo, cómo, de acuerdo a un criterio de realidad de lo que tenemos. ¿Quién se puede testear en un hospital público hoy? Hoy cualquier paciente sintomático. Eso que antes, por ejemplo, en el hospital se hacía bastante abierto porque no había problema, ahora se ha restringido mucho más.
Antes venías vos, me decías, tengo que hacer un viaje, bueno, está bien. Por eso, le decimos a la gente que aquel que no tiene síntomas, que no vaya a saturar un hospital público. El gobierno de la ciudad estableció distintos mecanismos. La gente que tiene que viajar, no tiene que ir a un hospital. Está el plan Detectar, hay centros de testeo. El hospital es para los sintomáticos. Rachid, en la provincia de Buenos Aires, ¿los hospitales trabajan de la misma forma? ¿Hay que testear al que realmente tiene síntomas? ¿No hay que saturar el hospital? Nosotros estamos no solamente testeando, sino estamos siguiendo esto que plantea Rubinstein, de cuántos son los que, por ejemplo, no ya los internados, pero sí los... Ayer, por ejemplo, tuvimos 35.000 vacunados nuevos, 55.000 jóvenes que fueron por segunda dosis, de los 180.000, casi 170 y pico de mil que vacunamos. Ahora, yo le quiero decir algo. Acá tenemos líneas exponenciales y líneas geométricas de aumento. Y esto no es solamente por los gobernantes, también es por aquello que se va cultivando como cultura sanitaria. Cuando se puso y se judicializaron los DNU, hubo un debilitamiento general, y fíjense que los dos distritos que tienen curvas geométricas que no son ni lineales ni geométricas, son cúbicas, son exponenciales, son Córdoba y justamente Cava. Por eso le digo, esto yo creo que tenemos que bajarnos de cualquier tipo de odio, porque ya durante 2 años pareciera que había que quemar barbijo, había que no vacunarse. Yo pregunto, acá hay 3 colegas, somos 3 colegas y los 3 luchamos por la vida. Los 3 luchamos de la misma manera, los 3 queremos que la gente viva, los 3 queremos que los cuidados no se caigan. Por eso le pido incluso a Alfaro y a los colegas, pongámonos los barbijos incluso para salir por televisión. Esto es lo que está pidiendo la comunidad, porque si no, el contagio va a seguir, yo entiendo muy fuerte. los comentarios desde la epidemiología política acá de... Existe la epidemiología política. Carrillo le inauguró. Por supuesto, lo que pasa es que usted la confunde con la epidemiología partidaria. No es así. Dejemos de chicanear. Lo partidario tendría que decir otras cosas, Rubinstein, que son mucho más dolorosas, como los vencimientos de vacunas. Dejemos de chicanear esta Rachid. No es chicana, es un análisis político del debilitamiento de las culturas sociales. ¿Me deja hablar? No. ¿Me deja hablar? Rachid, déjeme hablar. Usted me cortó. Espere que yo termine. ¿Cómo si me preguntó Alfano? ¿Preguntó Alfano? A ver, adelante. Perfecto. No, porque él se frotaba las manos, quería contestarle a usted. Yo no lo corté. Bueno, vamos a los test, porque escuché la acá es pregunta importante. del Están colapsados los centros de testeo en la ciudad y en Córdoba. En la ciudad, pensemos, yo no quiero hacer epidemiología partidaria. Bueno, pero Rachid lo que dijo que esto que estamos viviendo en Córdoba es culpa de Córdoba y la ciudad por tener una política distinta a la nacional. Claro, lo cual no es Eso cierto. no es partidario. Lo cual no es cierto. ¿Por qué? ¿La judicialización? Pare, Rachid. Pero, por favor. Tenemos que, en este momento, más del 30% de los test en el país se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, por supuesto, cuando uno testea mucho, tiene más chance de detectar también más. Eso claramente. Pero de todas maneras, ¿por qué se testea más en la ciudad que en el resto? Porque acá se testea en la provincia, ya en la segunda ola, decidieron disminuir bruscamente los testeos cuando comenzaron a trabajar con la hipótesis de los contactos con nexo epidemiológico. Eso fue una crítica muy grande, yo la hice en su momento. Eso no permite detectar con precisión los casos, que es lo mismo que se está proponiendo ahora por parte del Gobierno Nacional. ¿A dónde quiero ir con esto? Que está colapsado. Obviamente, estamos con 42.000 casos, probablemente tengamos muchos más en los próximos días. Esto ya colapsa los centros. Lo que no se entiende y es inadmisible es que no se hayan autorizado los autotest, como en todos los países del mundo. Esto la propusimos en la segunda ola, en el pico de la segunda ola. No se autorizaron, es más, en la provincia los prohibieron, lo cual va a contramano de todas las políticas de todos los países del mundo. Esto hubiera descomprimido los centros de testeo y permitido, como decía recién el doctor Cisneros, que se seleccionara mucho mejor la población que va, digamos, a los hospitales, por ejemplo, a las unidades febriles, a testearse. Bueno, pero lo cierto, a ver, él le decía a usted, Córdoba y la ciudad fueron responsables de lo que está pasando. Usted dice, no, pero acá no, la provincia obvio no que no. testea. De hecho, Vamos a escucharlo a Rachid. pero pensemos que la provincia testea menos que la ciudad. Creo que la ciudad está en 35, 40.000, la provincia está en 20.000 con 5 veces más población. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no testea? Tienen 15.000 casos. Nosotros, primero que si nosotros hablamos de una medida política que judicializa un DNU
de cuidado de vidas que se emite, que es una ley nacional, que se emite desde el gobierno nacional para evitar que 116 millones de argentinos vayan al espacio público donde está el virus y 4 personas de la Corte Suprema dicen no tienen fundamento. ¿De qué habla, Rachid? De la judicialización de la Corte. Perdón, cuál? no me ¿Cuál? corte, yo lo estuve escuchando. La judicialización que la Corte Suprema denegó en un DNU diciendo que no tenía fundamentos epidemiológicos, sin consultar a nadie, por otro lado, provocando 46.000 muertos. Usted dice por el cierre de las escuelas. No, pero estoy hablando, insisto, cuando judicializaron Larreta, Schiaretti y Suárez un DNU del gobierno nacional. Esto no es partidario, muchachos, esto es sanitario, absolutamente sanitario. Esto fue porque se retrasó la campaña de vacunación y se cayó el acuerdo comercial con Pfizer. Esa es la razón de los 46.000 muertos. No me vengas a apretar con Pfizer cuando sabemos lo que pasa con Pfizer. ¿De qué me está hablando? ¿Qué tiene que ver la judicialización? ¿Cómo que tiene que ver? Bajó un DNU de cuidado de vida y mandó 16 millones de personas cuando se cerraron las escuelas, Rachid. ¿Cómo? Una barbaridad lo que se hizo. ¿Por qué? Igual pasó hace un año, Rachid. Hablemos de lo que está pasando ahora. Eso debilita la cultura sanitaria de un pueblo cuando se le dice no pasa nada, vayan todo al espacio el vacunatorio público. las fotos del presidente, eso debilita la ¿Sí? cultura sanitaria. 16 millones de argentinos en el espacio público. Y debilita la cultura social. No, señor, eso también lo debilita y se pidió perdón y yo estoy en contra de eso. Pero le digo que 16 millones de personas... Eso es lo que debilita. No, debilita 16 millones de personas. La falta de ejemplaridad, eso es lo que... Mataron 46.000 personas en 3 meses. ¿Quién mató? El DNU que no dejaron circular para evitar... Usted es un sanitarista, un tipo inteligente. Mismo, y por eso decíamos que... Con todo respeto, por eso decíamos, no, usted está diciendo algo que es prácticamente criminal, porque mandar, insisto, los chicos a la escuela en ese momento, todos los opusimos y no era una medida política. Pero se demostró que fue una barbaridad esa decisión inconsulta contra la opinión de la ministra de Salud y del ministro... Mire los muertos. Pero usted no puede, claro que sí puedo. Usted no puede asociar una cosa con la otra. No puedo asociar cuando tuvimos 56.000 muertos en un año. Rachid. Sí, 56.000 muertos en un año y 46.000 en 3 meses. ¿Qué me está diciendo? Sabíamos que venía la segunda ola, sabíamos que venía totalmente Tendríamos letal. que haber hecho una mejor gestión de la vacunación, si usted quiere. Pero si veníamos con una gestión espectacular de la vacunación. Bueno, yo no diría que fue espectacular. Absolutamente espectacular y hoy tenemos los mejores índices de muchos lugares del mundo. Retrasado, y con respecto a los testeos, el resto del mundo no le fue mejor testeando más. Incluso en Estados Unidos. Ya vuelvo con ustedes dos, porque voy a ir con López, pero antes Cisneros quería agregar algo. Sí, por favor, por esta charla. Yo creo que hay cosas que tenemos que tener criterios de realidad. Me parece que muchas veces se junta esto partidario y tanto en la oposición como en el gobierno nacional ha habido grandes aciertos y grandes errores. Un ejemplo muy claro es esto de los testeos. En la ciudad de Buenos Aires prácticamente hace cerca de la mitad de los testeos. Creo que desde ese punto de vista uno no tiene mucho para criticarlo. Las enfermedades respiratorias, de transmisión respiratorias, son predominantes en las ciudades más grandes. Siempre. Entonces, a mí no me llama la atención que Nueva York, para no entrar en el problema de acá, tenga más problema que una ciudad chica del interior de Estados Unidos, o que tengamos más problema en Capital Federal que en Catamarca. Entonces, eso va a pasar porque ¿dónde se nuclean la gente? ¿Dónde está la cancha de River? ¿Dónde están los grandes teatros? ¿A dónde hacen las movilizaciones? Acá. Entonces, creo que estar midiéndonos de esa manera no suma. Creo que eso resta. Ya vuelvo al piso porque, bueno, le quiero agradecer a Eduardo López, al doctor Eduardo López, que nos esperó en el móvil. ¿Cómo le va, López? Buenas noches. ¿Qué tal, Fano? ¿Cómo andan ustedes? Saluda a toda la mesa. Bien, nosotros venimos hablando con ustedes desde el comienzo del COVID. ¿Cómo definiría este momento que estamos viviendo en la Argentina? Bueno, estamos en un momento que hay un aumento, diríamos, muy importante del número de casos que se expresa mucho mejor en las grandes ciudades, ¿no? Y además está circulando dos variantes que tienen enorme capacidad de transmisión, especialmente la variante Omicron. Y la variante Omicron ya está con transmisión comunitaria en varios lugares. Córdoba es el paradigma, pero hoy el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con buen criterio, definió que alrededor del 40% de las variantes circulantes, aún asumiendo que se secuencia poco, eran Omicron.
Y algo parecido dijo el doctor Keplak también con respecto a la provincia de Buenos Aires. Por eso es el aumento tan importante en este aspecto y podríamos agregar Rosario y podríamos agregar Tucumán como lugar donde la variante Omicron está impactando. Ahora, doctor López, Ahora, por otro lado... antes de ir al otro sí. lado que usted quería hablar, me quedo un instante en el tema de los testeos, que usted me dirá si son muchos o son pocos. No es que uno, para explicarnos a todos, no es que uno se va a testear y le van a decir enseguida si es Delta o Omicron. No es que eso se hace tan rápido y a todo el mundo, ¿no? Porque digo, es importante, porque mucha gente dice, bueno, No, voy así sé no. que tengo. A ver, yo voy a hablar un poco de... Yo creo que los testeos no los estamos optimizando y usando como deberíamos usarlo. Por ejemplo, van muchos lugares a testearse por las dudas. En segundo lugar, me voy a testear porque como el 31 voy a visitar a mis padres, quiero estar seguro. Sin embargo, esos dos ejemplos, no sirve el testeo porque dura 24 o 48 horas. Entonces, usted se va a testear el día 28 o el día 29 y no le sirve para el 31. Diríamos. Por otro lado, los testeos se han visto muy tensos porque aparecieron todos los testeos previaje, que también es un número importante, ¿no? Y por otro lado también hay gente que se testea luego de un contacto estrecho, en un caso confirmado a las 24 horas o a las 48 horas de haber estado en contacto con un caso confirmado, que le puede dar un falso negativo. Entonces yo creo que el sistema de testeo está saturado, no porque no haya suficiente lugar de testeo, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires hay testeos móviles, sino porque en realidad la población no la estamos informando adecuadamente quién se tiene que testear y cuál es el timing, el momento ideal para testear. Porque yo le quiero preguntar Ahora, sobre eso. Porque, en una, sí. sí. No, dígame. No, yo digo, en una población, cuanto más testeos se hacen es mucho mejor porque usted detecta rápidamente al individuo y lo puede aislar y evita que un virus de una enorme capacidad de transmisión, como es el Omicron, siga circulando dentro de la comunidad, ¿no? Doctor López, le quiero preguntar sobre 3 de las medidas que se anunciaron hoy, a ver qué opina, cómo las analiza usted como infectólogo. La primera es, bueno, casos confirmados con esquema de vacunación inicial completo, aislamiento, 7 días más 3 días de cuidado. ¿Está bien? Está bien, diríamos, en el sentido de que estamos privilegiando que la vacuna hizo eficacia, pero creo que vale la pena aclarar un tema. Las 2 dosis sirven para la variante Delta, pero la variante Omicron requiere 3 dosis. Esto no lo digo yo, sino lo dicen todas las publicaciones, inclusive en los institutos internacionales. Y ahí es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para aumentar la vacunación de la tercera dosis, que más o menos hoy es alrededor del 10%, un poco más, quizás el 15% de la población con 3 dosis, ¿no? Que si usted yo calculo que la Omicron en los lapsos de 2-3 semanas va a ser la variante predominante. Esta es mi impresión. El segundo, por lo menos doctor. en la mayoría de las grandes ciudades. Sí. Sí. El segundo punto, caso confirmado sin vacunación o esquema, si quiere la producción podemos poner las placas que no y lo vamos complementando con López. Caso confirmado sin vacunación o esquema incompleto, 10 días de aislamiento. Sí, eso es correcto, porque uno está privilegiando lo que es con el individuo que no se quiso vacunar, es correcto, diríamos, en este aspecto, y tiene que hacer una cuarentena más larga y un aislamiento más largo, ¿no? Y el otro Después tema... está la discusión sí. si usted lo hisopa o no lo hisopa a la salida del periodo de cuarentena, ¿no? Claro, y el otro tema es contacto estrecho asintomático con esquema inicial de vacunación completo, aislamiento por 5 días más 5 días de cuidado. ¿Cómo saber que después de los 5 días ya la gente puede salir y puede convivir con otros? Sí. Bueno, yo ahí, y acepto la discrepancia, yo personalmente prefiero que se haga un hisopado después del 5.º día, ¿está bien? Sí. Para estar seguro que lo puedo devolver a un individuo a la comunidad, porque estando en las situaciones que tenemos de fiestas y demás, me cuesta mucho trabajo que ese individuo va a mantener un cuidado de uso de barbijo, distanciamiento social y no ir a grandes conglomerados urbanos, ¿no? Doctor López, ahora voy a ir con los intendentes, pero quiero con usted introducirme en el tema del turismo. La temporada va a estar a full en la Argentina, ¿no? Más allá de la gente que tiene mucha plata y que se puede ir al exterior. Bueno, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche, está todo, y
por lo menos pronostican para enero una temporada full. ¿Usted está preocupado por el movimiento de gente? Porque usted decía, bueno, Córdoba es la cuna de Omicron. O dice, no, podemos tener a full esta temporada de verano que no va a pasar mucho. Bueno, yo creo que en primer lugar el individuo que va a veranear tendría que estar adecuadamente vacunado, eso sería realmente la posibilidad más lógica. Y ahí hay una franja en la Argentina que nos falta vacunar, que es el adolescente. Argentina tiene 2 déficits en la vacunación para completar la segunda dosis, el adulto joven y el adolescente. Más o menos hay 3 millones de adolescentes que no están adecuadamente vacunados y van a ir a lugares donde hay mucha aglomeración de adolescentes. Entonces, de alguna manera van a tener que los municipios que reciben gente por el veraneo van a tener que implementar algunas medidas de control, especialmente en los lugares donde se aglutina la gente, ¿no? Yo creo que hay novedades buenas. Me dijeron que muchos partidos de la costa están colocando posibilidad de vacunarse en forma libre, sin necesidad de las jurisdicciones, y esto me parece bien porque esto va a permitir aumentar la vacunación en esos lugares, ¿no? Doctor López, gracias como siempre por atender a Dos Voces. No, muchas gracias a ustedes y quiero dejar un último comentario. Sí. En general, cuando la política se introduce mucho en la ciencia, la que pierde habitualmente es la política. Gracias, López. Bueno, enseguida estamos de vuelta con Rachid, con Rubinstein y con Cisneros, pero nos vamos entonces a los lugares de veraneo porque elegimos Mar del Plata, elegimos Bariloche y elegimos Carlos Paz. Cualquiera que vaya a veranear puede vacunarse en la provincia de Buenos Aires, sea del distrito que sea. Ahí va. La decisión del gobernador. Bueno, ahí empezamos entonces con Montenegro. ¿Cómo le va a Montenegro? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, Rachid, que se asesoró en la provincia, dijo, los que están en la provincia, cualquiera puede ir a cualquier lugar a testearse. ¿En Mar del Plata es así? Sí, nosotros tenemos centros de testeo que son municipales, hay centros de testeo que son provinciales y también hay organismos nacionales que hacen testeos con franjas horarias y además también tenemos testeos móviles, ¿no? Y también la posibilidad, nosotros decimos esto es como un triple control, ¿no? Que es el cumplimiento de protocolos, es el cumplimiento de la vacunación, estoy convencido de que la vacunación es clave, la posibilidad de vacunarse cualquier persona que venga a la ciudad de Mar del Plata en cualquiera de los centros de vacunación, eso es muy bueno. Esto permite también ir generando, esto que hablaban los especialistas recién, que es el esquema de vacunación completo, que es la forma en la cual uno mejor se puede cuidar en este momento. Y sobre todo lo que nosotros planteamos mucho en nuestra ciudad es aprovechar el espacio al aire libre, ¿no? En esto de generar los decks en la gastronomía sobre las calles, la utilización de la costa, la utilización de la sierra, de la laguna. Creo que es un trabajo que se viene haciendo y el cumplimiento de los cuidados que ya todos sabemos, ¿no? Me parece que esto es muy importante mantenerlo, sobre todo porque estamos hablando de ser solidarios con el trabajador, ¿no? Mantener las actividades para ciudades como las nuestras es muy importante y por eso le pedimos a todos los que vienen acá que nos cuiden, que se cuiden y que la disfruten, pero sobre todo que se cuiden y nos cuiden también. Ya vamos a ir a Carlos Paz y a Bariloche, pero Montenegro, ¿cómo hacer con la cantidad de gente que va a tener Mar del Plata? ¿Cómo va a hacer usted o la provincia o las autoridades sanitarias para lograr que la gente cumpla los protocolos en la costa, en este caso en Mar del Plata? He sabido, a ver, todos fuimos jóvenes y todos cometimos desborde, pero he sabido lo que es la playa a la tarde o al atardecer, ¿no? Lo vimos el año pasado también en pleno COVID. ¿Cómo hacer para que la gente que va a Mar del Plata cumpla con los protocolos? La verdad es un trabajo en conjunto. Esto no se resolvió hace ni una semana ni 10 días. Esto se viene trabajando hace más de 6 meses con distintos organismos, no solamente con el municipio, sino también con el Ministerio de Seguridad de la provincia, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con Policía Federal, con organismos específicos del gobierno municipal, coordinar de mejor manera las distintas medidas, explicarlo de buena manera, o sea, saber que una playa puede llegar a tener una determinada capacidad, lo mismo con el tema de los lugares cerrados de esparcimiento con el ingreso, con el esquema de vacunación, que puede ser incluso el mismo día o el día anterior. Eso está claro de que la idea es incentivar la vacunación,
nosotros vamos a poner absolutamente todo lo que está a disposición del cuidado, primero de los marplatenses, ¿no? Mi primera responsabilidad es con los vecinos de mi ciudad y obviamente también con todas las personas que nos visitan, sabiendo que es un momento donde hay que estar atento y saber que hoy cuando nosotros vemos el sistema de salud, nosotros tenemos 2 personas internadas en terapia intensiva en Mar del Plata, una ciudad que tiene cerca de 1 millón de habitantes. Esto habla que la vacunación es una buena respuesta a la enfermedad, que obviamente uno siempre va viendo los números de contagios y cantidad de testeos y positividad, pero cuando uno ve que no hay un resentimiento en el sistema sanitario, es donde entiende que ese es el número que hoy uno vigila permanentemente. ¿Cómo va a haber pase sanitario en Mar del Plata? Nosotros lo que estamos trabajando es con utilizar el sentido común, ¿no? O sea, decir, bueno, yo fui al teatro el otro día y uno te piden el certificado de vacunación, no me generó ningún tipo de problema en el ingreso. Creo que el hecho de tener el certificado de vacunación y la utilización del barbijo en el lugar da tranquilidad, uno lo siente así cuando va, creo que nadie se ha quejado porque te pidan el certificado de vacunación o te dejes el barbijo puesto. Y me parece que eso es parte de la convivencia que tenemos que tener con esta situación que nos tocó vivir en estos casi últimos 2 años, ¿no? Así que recordar cómo estábamos y aprovechar también la oportunidad que nos da esto de tener más actividades, pero con los cuidados necesarios. Sí, me van a putear los más jóvenes porque van a decir, vos te olvidás cuando ibas a la playa, pero ¿y en la playa qué van a hacer? Porque hay recitales que se improvisan o están los jóvenes que van a escuchar música. ¿Van a controlar? ¿Va a haber también un pase sanitario en las playas? No en el aire libre, ¿no? Sí, si uno ve que alguna situación específica, que en algún lugar de los distintos se han puesto lugares de control en todos los corredores de playas públicas y también con control de playas privadas y también con cámaras, ¿no? Cuando uno empieza a determinar que alguna situación puede llegar a generar un desborde, se concurre y se explica de buena manera la situación que se está viviendo. Lo mismo pasa en los boliches, lo mismo pasa en todos lados. Me parece que hay que ser consciente de la situación que nos toca vivir y explicarlo de buena manera a los más jóvenes. Nosotros sí tenemos una prohibición del ingreso a playas con parlantes y con bebidas alcohólicas, pero que no tiene que ver con la pandemia, viene desde el primer verano que yo fui en 2020, en enero del 2020, que entendíamos porque tenía que ver con la conducta social de respetar al otro, ¿no? Cuando uno va a la playa, que me respeten si uno va con la familia y ese tipo de cosas, pero no hemos tenido grandes problemas en Mar del Plata en esa situación, porque lo hemos sabido incluso hablar antes con ellos en el ingreso, planteándole el no ingreso con heladeritas con alcohol, con los parlantes, pero más que nada no para que no se puedan divertir, sino sabiendo que va gente que también quiere divertirse de otra manera. Vamos a escuchar a Gómez Gesteira, que es el intendente de Carlos Paz. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Carlos Paz, los que hemos ido a Carlos Paz sabemos que desborda de gente, está con pandemia, sin pandemia, lo que es la peatonal de Carlos Paz, los espectáculos de teatro. ¿Cómo van a enfrentar este verano tan complejo con un aumento tan importante de casos? Y encima en Córdoba, que todos la señalan, Córdoba cuna del Omicron. La verdad, todos señalan Córdoba como la Omicron, pero también es Córdoba y el sistema sanitario y el Ministerio de Salud la que identifica también la variante. Creo que en ese sentido había un trabajo muy fuerte del gobierno de la provincia de Córdoba en ese sentido, de identificar también cuál es la variante que está, en este caso, creciendo de modo exponencial. Desde lo que es nuestra ciudad, la verdad que es mucha la expectativa, esto de esperar no un desborde, sino lo que necesitamos, nuestra economía de base tan necesaria que es el turismo y no solamente de Villa Carlos Paz. Uno hasta no es egoísta cuando habla de nuestra ciudad. Yo digo que cada corredor, Punilla, Tras la Sierra, Calamuchita, etcétera, Córdoba, hoy en su economía el turismo ocupa su tercer lugar y en nuestra ciudad es el primer lugar o motor económico. Por lo tanto, venimos trabajando en la posibilidad de compatibilizar una cuestión necesaria, que es la sanitaria, pero también la económica. Entonces, esta situación implica, obviamente, un rol y una responsabilidad muy fuerte de todos los actores intervinientes. En este sentido,
del sector privado, del sector público y obviamente de aquel que va a ser el vecino que visite nuestra ciudad y nuestra querida villa, que tiene ese rol de responsabilidad social, individual, solidaridad, de cuidarse y cuidar al otro. Así que esa expectativa creo que también que la hemos trabajado y fuerte en el verano pasado, que era también un gran desafío, y se tomó una decisión primero de esa posibilidad de turismo interno, se trabajó fuertemente con la Agencia Córdoba Turismo y tuvimos la posibilidad de esa previa en noviembre de trabajar con el turismo provincial y luego tener una temporada que en la primera de la situación no sabíamos si iba a ser factible. Y efectivamente hubo un buen soporte del sistema sanitario provincial. Efectivamente hoy la situación del sistema sanitario provincial, que es el que ataca o contiene la cuestión COVID, tiene un porcentual de ocupación muy bajo. Eso es un indicador importante, lo cual no significa un relajamiento en el sentido de proyectar lo que va a ser la temporada de verano, que desde las expectativas, desde los números, desde la incidencia que ha tenido también el previaje, ha sido un impulso muy importante, pero efectivamente también se avanzó y mucho, por lo menos ya en lo que es la primera semana de enero, en un índice de reserva importantísimo, en hoteles de 3 y 4 estrellas prácticamente del 90% y de 1 y 2 ya alcanzando el 70%. Así que es una temporada seguramente con mucho desafío, pero creo que estamos preparados también. Sí, 3 cuestiones puntuales de Carlos Paz, por la cantidad de gente que hay. En Carlos Paz, Sí. ¿van a testear al porteño, al bonaerense, al de otra provincia que vaya a pasar una semana, 10 días a Carlos Paz y quiera testearse? Lo escuchaba atentamente al colega Montenegro, a quien estimo mucho, y nosotros obviamente tenemos una centralidad también de cuidar a nuestro vecino, pero efectivamente el sistema en Villa Carlos Paz de testeo obviamente es un proceso de adecuación. Las fiestas ha potenciado efectivamente la llegada de los vecinos a cada uno de los centros de testeo, pero también tenemos un sistema de testeo provincial, un sistema móvil provincial que seguramente se ubicará en nuestra ciudad, más el testeo municipal, que dará la oportunidad también para aquel que tiene alguna situación de complejidad o de necesidad de testearse, así lo puede hacer. Y en definitiva también en casos de complejidad, el sistema sanitario provincial será quien realice la contención necesaria. ¿Va a haber recitales en Carlos Paz este verano? Nosotros no tenemos una gran cantidad de actividades de índole masiva. Si bien se ha dispuesto el pase sanitario en la provincia de Córdoba y eso ha sido muy bien recepcionado por todos los sectores privados, Villa Carlos Paz no tiene grandes festivales. Sí hicimos una necesaria, digamos, apertura de temporada y conexión con el vecino en un ámbito abierto, pero en lo que es el desarrollo del verano, más allá de la situación de los premios Carlos, Día de los Enamorados, alguna situación particular, no hay grandes festivales masivos. Sí ocurre en otras jurisdicciones cercanas que tienen grandes festivales y creo que seguramente va a haber un fuerte trabajo y un desafío real para el sostenimiento y la posibilidad de que estos se desarrollen, porque en definitiva la realización de estos festivales también son importantes para Villa Carlos Paz, porque de un modo u otro nos prestamos los visitantes, ¿no? Gracias, Intendente. Buenas noches. Y vamos a hablar con Gastón Burlon, que es secretario de Turismo de Bariloche. ¿Qué tal, Gastón? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos ahí en el piso? Buenas noches, Guillermo, de Córdoba, colegas, espero que estén bien. Yo particularmente estuve averiguando por Bariloche para este verano, para ir, y la verdad que está full también Bariloche, ¿no? Con turismo nacional y también con turismo internacional, pero Bariloche también tiene su propia impronta en cuanto al nivel de contagios. A ver, sí, es así, estamos primeros en cuanto al previaje, en cuanto a los hot sales, la venta de pasajes, el destino con mayor conectividad aérea. Vamos a llegar a casi 20 vuelos diarios. La verdad que muy contentos porque esto es producto de un gran trabajo que se hizo de promoción, así que súper contentos. En cuanto a los contagios que vos decís, en realidad los que tenemos es porque salimos a buscarlos, ¿no? O sea, te quería detallar varias cosas que escuché que estaban hablando ahí, el tema de la vacunación de los adolescentes. Nosotros hemos logrado con los protocolos que hemos puesto para el turismo estudiantil que los chicos se vacunen. De hecho, hemos tenido que hacer algunas excepciones cuando empezamos allá por octubre porque no llegaban con la segunda dosis los chicos del tiempo que nosotros le habíamos puesto, entonces podían venir igual.
Eso por un lado, hemos logrado, digamos, que muchos chicos se vacunen, muchos adolescentes. Por otro lado, los testeamos mucho y por eso hemos tenido una suba importante de casos. A ver, no somos ajenos al país, ¿no? O sea, todo el país ha crecido los casos, Bariloche también, los tenemos aislados, contenidos, cuidados, tanto a ellos como a los contactos estrechos, y por eso hemos subido, para que te des una idea, del 2 de octubre a la fecha pasaron más de 55.000 chicos por la ciudad, todos fueron testeados y hasta hace 3 o 4 días el nivel de positivos era casi nulo, te diría, y de 3 días a la fecha ha subido muchísimo. Por eso hemos tomado esta medida de pedirle a aquellas empresas que tengan chicos aislados, tanto contacto estrecho como positivos en la ciudad, que reprogramen los ingresos por 5 o 6 días hasta dar tiempo que los chicos aislados tengan el alta, puedan regresar y cómo renovar la burbuja completamente. A ver, esto es importante lo que está diciendo por la cantidad de jóvenes y de colegios que tienen programados ir a Bariloche. Es decir, va a haber un alto, pero después durante el verano van a seguir los viajes. ¿Eso está garantizado, así lo entendí yo? Sí, está garantizado. De hecho, no hay un alto general. Por eso está claro. Aquellas empresas que tengan positivos aislados o contactos estrechos, que tengan chicos aislados en la ciudad, estamos pidiendo que reprogramen cierta cantidad de días, los que necesiten para poder darle de alta a todos esos chicos y que vuelvan sanos como los protocolos lo indican. Pero hay empresas, por ejemplo, esto es bueno aclararlo, porque el turismo estudiantil en Bariloche no está ni prohibido ni suspendido. Hay empresas que empiezan su operatoria ahora, el 1 de enero, 2 de enero, y pueden venir tranquilamente. No es que está prohibido el turismo estudiantil. Hemos llegado a un consenso con las empresas y logramos esto, ¿no? Digamos que aparte hay una comunicación constante con todas las empresas, con Leo Gil, el director del hospital, con Fabián Elgay, el ministro de Salud. Estamos a diario, 10 veces por día, comunicándonos, trabajando. La verdad que hacemos un trabajo muy profesional con los chicos y por eso es que hemos detectado los casos, ¿no? Y agradecemos que tenemos estos protocolos porque hemos cortado la cadena de contagio de todos estos chicos, porque te puedo asegurar que el 98,9% de estos chicos son asintomáticos. De hecho, mi hijo vive en Buenos Aires, vino de viaje de egresados, está aislado ahora desde el 24 de diciembre y le toca hasta el 4 de enero. Veremos ahora con estas nuevas restricciones de aislamiento si se lo baja o no, pero sí también pedirle a los padres que por favor entiendan que un chico 10 días aislado sin síntomas en una habitación se aburre y por ahí empieza a mandar mensajes que nada, no tenemos que contener, los chicos están cuidados, están bien atendidos. Hay que agradecerle a todo el personal de los hoteles, que no son hospitales, son hoteles, y todo el personal de los hoteles, los coordinadores de las empresas estudiantiles, están haciendo un gran trabajo para poder atender a todos estos chicos aislados, contenerlos, y nosotros como padres tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, tratar de llevarle tranquilidad a los chicos, decirle que es algo que les tocó vivir y que tienen que superarlo, digamos. Gastón, bueno, por eso queríamos hablar con usted, más allá de que Bariloche va a tener una temporada excelente, ¿qué va a pasar con los viajes estudiantiles? Gracias, que tenga buenas noches. Gracias a ustedes y unas muy felices fiestas para todos. Gracias. Bueno, ya vamos a estar de vuelta con los sanitaristas, porque está Rachid, está Rubinstein y está Cisneros, pero le quiero preguntar a Roberto Kachanowski, ¿cómo le va? Buenas noches. Después vamos a hablar con Kachanowski sobre el tema impositivo. Está también el titular de ARBA, ¿no? Con él vamos a hablar con Cristian Girard a ver qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires con el tema de los impuestos. Hoy se aprobó el presupuesto, pero también está el acuerdo fiscal. Kachanowski, uno escucha a todos los intendentes, escucha a los gobernadores, todos quieren tener la mejor temporada posible. No le voy a pedir análisis desde el punto de vista sanitario, porque sus economías están muy débiles. Entonces dice, la oportunidad de salvarnos es el verano. Sí, obviamente. En general, la costa argentina en particular está muy limitada, 2 o 3 meses, siempre estuvo más limitada. Ahora con las autopistas está un poco más ágil la cosa, o sea, hay más movimiento los fines de semana, pero claramente el negocio grueso está durante la temporada, digamos, de verano. No es como Río de Janeiro, que es todo el año, ¿no es cierto? Lo que estoy viendo es que se dispararon bastante los precios cuando uno mira para alquilar o para ir. Bueno, típico de Argentina, ¿no? Sí, o sea, un plato de rabas te lo cobra como si fuese caviar, ¿no es cierto? Ahora, una temporada de verano buenísima, como quizás podamos tener, ¿cambia en algo la situación económica del país?
Mirá, ahí hay un debate, que es este. Yo me voy de vacaciones, y entonces dicen, bueno, no estoy diciendo con esto que el turismo no es importante, lo que estoy diciendo es, la verdad es que si voy a ir a comer afuera, la milanesa que antes comía, no sé, en Olivos, donde yo vivo, en el restaurante de Olivos, la voy a comer en un restaurante en Mar del Plata, en Pinamar o donde sea. O sea que cambio nada más que un consumo de un lugar a otro. Hay algo más de movimiento, obviamente en hotelería, etcétera, pero no es que aumenta la actividad económica, se traslada la actividad económica de un lugar a otro, pero la global queda igual. O sea, sí vamos a seguir con todos nuestros dramas económicos. Yo creo que cuando veamos un poco más en detalle nos espera un 22 bastante movido, ¿no? Por los números que uno está viendo. Justo estaba mirando los números, porque viste que hay que mirar los números hasta el último minuto. Cómo está el Tesoro recibiendo emisión monetaria del Banco Central, y acabo de ver que hay nuevos aumentos de expansión monetaria, ¿viste? Si eso se te va, hoy viste el dólar en 209. No es casualidad eso, ¿eh? Entonces, yo diría que, a ver, la temporada de verano le va a aliviar a la gente, obviamente, de los lugares turísticos, o Córdoba, o Mendoza, a partir de los Andes, Bariloche, etcétera. Pero eso no mueve el conjunto de la economía, no lo hace, salvo que viniese gente del exterior. O sea, que en vez de que el consumo sea del argentino, sea de un brasilero, un europeo, etcétera. Ya vuelvo con usted para analizar la situación económica de Argentina. Está también Cristian Girard, el titular de ARBA. Cisneros, yo venía escuchando, porque voy a hablar también con Rubinstein y con Rachid sobre el tema de la gente que se traslada de un lugar a otro. Estaba escuchando a los intendentes. Los hospitales, porque lo saco un poco del tema del Muñiz y de la ciudad, digo, los hospitales me parece que van a estar a full por la cantidad de casos, por el turismo que va a otro lado. Digamos, el personal de salud está saturado, está cansado y me parece que lo va a estar más todavía. Estamos con un problema muy grave con respecto a eso. Por eso, dentro de todo, también celebramos un poco estas pautas que salieron ahora, que bueno, salieron también en Estados Unidos por el CDC, en Uruguay esto de los acortamientos. Porque hay un problema, uno dice, se enferman. También se enferma el personal. Entonces, en una época que tenemos licencia, que hay muchísima gente escudada, nos cuesta mucho armar los grupos. Había ido a ver el porcentaje de cepas que teníamos con la doctora Bouzas del hospital para ver cómo estaba la cepa Omicron. Y me decía, mirá, los bioquímicos no dan más, porque hay algo que uno no toma conciencia. Decimos, no, estamos haciendo 30.000 test. No, ahora pasamos a 50.000. Hay gente que lo hace y viene desde hace 2 años, los bioquímicos, trabajando con eso y están agotados. Con respecto a los médicos, también las enfermeras, los kinesiólogos, el personal del hospital, tenemos un personal que está cansado, que está decepcionado porque tenía expectativas de remuneraciones y cosas que no se cumplieron y que encima ahora está enfermo. Entonces, tenemos un grave problema. Hoy en la UFU me llamaba el que está a cargo, el doctor Francos, porque tenía problema de que había gente que estaba enferma y no podía, en un momento como este, que está con récord de cantidad de gente que se viene a testear, y se vienen a testear enfermos que llevan más tiempo. O sea, si vos venís para un viaje, yo te hago el testeo, bueno, Edgardo, está bien, en 1 hora te llamamos y te paso el resultado, estuviste 10 minutos y te vas. Ahora, si vos venís enfermo, yo tengo que examinarte clínicamente, si te encuentro algo te tengo que hacer una radiografía, entonces el tiempo es mayor, entonces satura mucho más. Ahora, uno se preocupa, ¿por qué? Porque se supone que el personal de salud en el verano iba a descansar, pero vamos a tener un verano duro y no sabemos lo que nos espera en el otoño-invierno. Entonces el tema es con qué gente se va a atender, qué gente van a contar los hospitales o qué profesionales van a tener para poder atender a semejante demanda. Bueno, ese es el problema, y el problema más grave ahora, porque uno trató de ir armando los equipos. ¿Pero les dan vacaciones al personal de salud o no? Hemos dado vacaciones. Lo que no queremos de ninguna manera en el hospital, lo hablamos con el doctor Montaner, que es el director del hospital, tratemos de ninguna manera de suspender licencias, porque la gente está realmente agotada. Entonces, estamos tratando de armar los grupos, y más o menos los armás, pero donde empieza a haber profesionales que están enfermos, y eso a veces es de un día para el otro, se te empiezan a generar huecos. Y ahí es donde es más difícil estar. Encima teníamos pautas de aislamiento, que era lo que más nos preocupaban,
que eran muy extensas. Entonces, alguien que había estado en contacto, que ahora, en una fase exponencial como esta de casos, hay muchísima gente que me llama y me dice, estuve en contacto, y uno dice, bueno, eran 10 días. O sea que si ese médico hacía guardia, esa enfermera hacía guardia, eran 2 guardias. Y había que buscar otra persona para que la realice. Ahora, ¿y los hospitales corren el riesgo de tener que suspender cirugías o lo que fuese a raíz de esta demanda que hay de la gente y, por otro lado, el número alto de contagios? Sin ninguna duda, ya nos pasó. ¿Cuál es el problema? Ahora uno dice, bueno, qué sé yo, las terapias no están saturadas. No, tenemos muchísimo menos pacientes. No está siendo grave con respecto a eso esta ola. A pesar de ese aumento exponencial que vemos en el número de casos, no vemos ese aumento, a pesar de que, bien dijeron ellos, hubo aumento de casos que van a terapia y eso, pero son muy bajos. Es más, un dato que estaban hablando y que me parece muy bien lo que dijo Rubinstein, tendríamos que tratar de tener todos esos datos. Pero, por ejemplo, en el Hospital Muñiz, en terapia intensiva, los pocos que fallecieron en este periodo eran no vacunados. O sea, desde ese punto de vista, tenemos una cierta tranquilidad, pero el número es tal que primero, que la atención primaria puede quedar insatisfecha. O sea, vos venís al hospital con síntomas y estás esperando que te atendamos. Y resulta que tenés que estar 3, 4 horas y te estás sintiendo mal. Estamos hablando del que no tiene COVID, el que tiene otros síntomas por otras enfermedades. Y encima, los de otras enfermedades, nos pasó. ¿Qué nos pasó? En el periodo que estábamos bien, empezaron a venir muchos pacientes tuberculosos con formas graves al Hospital Muñiz. ¿Por qué? Porque no habían estado atendidos durante la pandemia. Quedó, digamos, un grupo de gente que no fue adecuadamente atendida. Hoy las terapias están casi llenas, pero no por los pacientes con coronavirus, pero están llenas. Y es muy difícil volver atrás, tanto desde el humor social, porque uno dice, uy, cerramos todo. No, yo creo que viene una temporada donde esto ya prácticamente se ha dado este aumento, que es muy difícil que lo frenemos, que las medidas que podamos tomar no sé si en este momento van a tener la repercusión que tuvieron en otro, y creo que, bueno, la que nos queda es vacunar, y los que no se vacunen terminarán vacunados con Omicron. Señor Yabnio, Rubinstein, ¿la gente está predispuesta a cumplir las normas, lo que bajan desde el poder político o no? Los argentinos ya dijimos, pasamos el COVID y bueno, no lo pasamos, pero sigamos como veníamos. Yo creo que hay muy poco margen social para un aumento de restricciones. Yo creo que la gran equivocación del gobierno fue todo el año pasado, el 2020, con una cuarentena tan larga, que lo que terminó fue explotando en 1000 pedazos justamente por el cansancio social, por la necesidad económica, por todas las razones que conocemos. Y es muy difícil ahora volver a retomar, digamos, el control y sobre todo el capital político para poder hacer cumplir recomendaciones que se basen en aumento de restricciones. Yo creo que no hay margen social para eso. Con lo cual, ¿qué es lo que nos cabe? Además, como decía el doctor Cisneros, por supuesto acelerar la campaña de vacunación, llegar mejor a aquellos segmentos como los adolescentes y los jóvenes que tienen cierta reactividad y reticencia, por lo menos un grupo importante a vacunarse, y sobre todo apelar por, yo diría, periodos cortos a ciertas restricciones que tienen que ver con el pase sanitario. Yo creo que el pase sanitario en este momento es adecuado, sobre todo, digamos, para espectáculos masivos o sobre todo para entrar a lugares donde hay boliches, etcétera, donde hay, digamos, poca ventilación, etcétera, donde van los jóvenes. Me parece que es un fuerte desincentivo para aquellos que no quieren vacunarse o que por alguna razón no han completado sus esquemas. Me parece que es una estrategia de corto plazo, no es sostenible en el tiempo. ¿Pero en eso está de acuerdo usted, Rachid, en el pase sanitario? Absolutamente. Pero quiero dejar terminar a Rubinstein porque yo... No, y creo que, digamos, todas estas medidas, en realidad, el pase sanitario, son medidas muy antipáticas, que tienen que ser necesariamente acompañadas de una mejor estrategia de comunicación social. Hablo de comunicación a los jóvenes, hablo justamente de lo que recién decía. No es posible que no sepamos, por ejemplo, cuál es la tasa de internación en terapia intensiva de los vacunados y los no vacunados, cuál es la tasa de mortalidad de los vacunados y no vacunados. Tenemos que saberlo, porque si hay un incentivo claro para que la gente se vacune, es tener los datos, tener la evidencia, tener la información. Rachid.
Bueno, la verdad es que yo me alegro de que por fin se tome conciencia de este tipo de cuestiones, porque en realidad la guerra pandémica hubiese permitido, si todos los argentinos hubiésemos adquirido el término guerra pandémica, como en el resto del mundo, la economía se discute de otro lugar, las negociaciones, las vacunas, el control incluso hasta del salario se discute de otra manera. Desgraciadamente no pudimos instalar el tema de guerra pandémica y se discutió cada cosa como si fuese disecada. Por lo tanto, yo me alegro que hoy todo el mundo esté expectante y planteando de que el pase sanitario es una medida importante. Ahora, yo le quiero decir algo también para finalizar. No se puede decir que es partidario cuando discutimos sobre la presencialidad de las escuelas y no es partidario cuando nos denuncian por envenenamiento. Esto no es así. En realidad, terminemos con la campaña del odio, terminemos con esa cuestión de sembrar la discordia, porque en realidad el cuidado de la vida de los argentinos es responsabilidad de todos nosotros, de todos, ¿eh? Y ahí sí que tiene que haber una política de Estado. Y todo lo que se discuta dentro de una guerra pandémica que todavía no terminó, que va a llevar 1 año y pico más, tiene que ser en los términos de privilegiar la vida si es que somos capaces de hacerlo. Para ir redondeando, No, a mí no me gustan las metáforas bélicas. Yo creo que no es una guerra pandémica. Esto es una situación de emergencia global que a los países pobres como la Argentina y a la región en general los ha atacado de manera muy directa y muy frontal. Países que tenemos más de un 50% con esta Kachanowski de economía informal. Es muy difícil sostener las restricciones, es muy difícil afrontar lo que ha sido la pandemia, el confinamiento, etc. Y yo creo que coincido con el doctor Rachid en que acá realmente son necesarias políticas de Estado. Acá tenemos que estar de acuerdo en las grandes directrices. Sí me parece, y yo soy tal vez un poco más optimista, honestamente yo creo que estamos en este momento donde en el comienzo de la transición de la oleada pandémica a probablemente una enfermedad endémica. Me parece que toda la historia natural de estas virosis habitualmente... Sí, el tema cuándo, ¿no? No, pero yo creo que ya en este momento... La historia natural de las virosis, sobre todo las respiratorias, tienen que ver con una disminución, digamos, progresiva de la virulencia. Pero dígaselo a Europa, mire lo que es Francia. No, pero digamos, justamente, aumento de la contagiosidad y disminución de la virulencia. Hay un informe muy importante de la Universidad de Stanford. Hay muchos. Digamos, lo que está ocurriendo es que está bajando la virulencia, aumentando la contagiosidad. Cosa que está empezando a parecerse estas nuevas variantes de coronavirus a los coronavirus habituales, que son los que producen el resfrío común. No digo que esto va a terminar siendo un resfrío mañana, pero creo que estamos empezando a ver la transición hacia una enfermedad endémica. Yo soy optimista en cuanto que en la medida que los niveles de vacunación sigan aumentando y las variantes vayan perdiendo vigor en cuanto a virulencia, tengamos un segundo semestre del 22 ya muchísimo más tranquilo. Y después habrá que ver si esto deriva en una enfermedad estacional como la gripe, que necesite vacunación periódica, o tal vez de acá a 2 o 3 años en un resfrío común que no tengamos más que empezar a contabilizar, pues yo creo que la contabilización permanente de los casos, si se sostiene esto de que no se traduce en complicaciones y muertes, ni satura los servicios críticos, bueno, tal vez en algún momento, no digo ahora, pero en poco tiempo, tengamos que empezar a dejar de contar, porque la ansiedad social que esto produce es terrible. Gracias, Rachid. Muchísimas gracias a ustedes. Coincido en esto de que vamos a pasar de una pandemia a una endemia. Creo que estos son los análisis que tiramos. Y no somos un país pobre, somos un país empobrecido, que es otra cosa. Gracias a los dos. Cisneros, yo quiero terminar con esta pregunta. Porque uno dice, no, es con Omicron, eso. Pero ¿qué pasa con el que se contagia 2 veces o con el que se puede contagiar 3 veces? ¿Qué pasa con su cuerpo? Porque uno dice, bueno, te contagias Omicron, pero ¿qué pasa con esa persona que ya tuvo COVID y se lo vuelve a agarrar? Bueno, en Si general... se lo vuelve a agarrar, digamos, 2 o 3 veces. En general lo que hemos visto con los pacientes que tenemos, que los pacientes que hacen, y por favor, todo esto que hablo no estoy hablando de huéspedes especiales, inmunocomprometidos, sino el común, personas que aparentemente no tienen otro problema de salud. Lo que uno ve es que la segunda o la tercera o ahora hacen Omicron, tienen la perspectiva de los vacunados. En los estudios que se hicieron, los que mejor estaban para enfrentar la cepa Omicron eran los que habían tenido
antes enfermedad por coronavirus y que estaban vacunados. No, esos, los que no tienen otras enfermedades preexistentes, no tienen ningún riesgo cardíaco, respiratorio, nada. Esos son los que mejor Secuelas, la pasan. nada. Por eso es lo que yo decía un poco apoyándome en lo que decía hace un ratito Rubinstein. Vamos a vacunar a todos. Yo creo que esto va a tener un nivel tan alto de crecimiento que va a haber muchos que terminen vacunados por estar enfermos con Omicron. Distinto es el caso de los que tienen otras patologías. Por eso, y eso es lo que un poco siempre hago hincapié. Hay que cuidar muchísimo en este periodo de tanta contagiosidad y a la gente que tiene problemas respiratorios, que tiene problemas cardíacos o que tiene problemas inmunológicos. Si alguien tiene algo en la familia, recuerden que en este momento somos todos de riesgo por el alto nivel de contagio que hay y por el problema de que esta vacuna no previene la enfermedad. Previene las formas graves, pero no la enfermedad. Gracias, Cisneros. Gracias a todos. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de economía. Con Roberto Kachanowski vamos a hablar de dónde estamos parados, porque esto de Omicron, el COVID, volvió a sacar de eje lo que era hasta hace 2 semanas, ¿no? La economía, la falta de presupuesto, dólar con un récord, el blue de 209, la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar con Kachanowski y también está Cristian Girard, el titular de ARBA, porque con Cristian vamos a hablar de qué es lo que está pasando, porque las provincias firmaron un acuerdo fiscal, pacto, van cambiando con los años y con las necesidades, pero eso ¿qué pasa en el principal distrito del país? ¿Va a haber más impuestos? Además, aprobaron una ley impositiva y un presupuesto. ¿Qué va a pasar en el principal distrito del país con los impuestos? ¿Y qué va a pasar con los evasores? ¿Los van a ir a buscar en el verano? Vos te vas a la costa y te vas con el auto, te van a controlar el auto, van a ir a tu country. Bueno, de todo esto vamos a hablar después de la pausa. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Este verano, Solanas es el lugar ideal para tus vacaciones en familia. Disfrutar el sol y el agua en un lugar lleno de diversión para todas las edades. Todo lo que te gusta está en Solanas. Bueno, estamos Roberto Kachanowski, Cristian Girard, que es el titular de ARBA. Kachanowski, está pasándolo de otra vez. Tenemos un montón de problemas económicos y es como que el coronavirus giró la cámara y dejamos al costado lo que hasta hace una semana, claro, no había el nivel de contagio que hay ahora, entonces estamos todos preocupados por el coronavirus, pero nos tenemos que seguir preocupando por la situación económica de la Argentina. Saltamos de tema en tema prácticamente, pero el problema económico sigue estando. Recién justamente estaba mirando los datos, porque viste que hay que mirar los datos hasta el último minuto. Y lo que estoy siguiendo es cómo es el ingreso del Tesoro. ¿Cuáles son los principales ingresos? En el periodo de enero-noviembre, cuando vos mirás cuánto recaudaron de IVA, después de la coparticipación, cuánto le quedó de IVA, cuánto le quedó de ganancias, etcétera, el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria. Estoy viendo que en diciembre ya se fueron también muy al diablo. Y eso te va a impactar en precios inevitablemente, porque si te estás financiando básicamente tu principal ingreso es el impuesto inflacionario, te va a pegar en el dólar, te va a pegar en la gente, etcétera. Así que ese es uno de los problemas. Después tenés el problema del déficit fiscal. Sí. Ojo que la deuda está creciendo. Hice la cuenta de cuánto había crecido en estos 2 años la deuda pública. Vos tenés la emisión monetaria, pero además está creciendo la deuda pública. Aumentó en 63.000 millones el equivalente a 63.000 millones de dólares en 2 años. En 2 años. O sea que estás acelerando, te estás endeudando y además estás emitiendo. Y no estás dando servicios, o sea, porque vos decís, bueno, tengo un sector público que gasta mucho, pero voy a un hospital y está impecable, o tengo seguridad y... No, nada de eso. Entonces, tenés un problema de baja calidad de gasto público y alta presión impositiva. Acá después lo van a discutir con él o lo van a charlar con él, pero Argentina es muy cara desde el punto de vista impositivo y esto hace que las empresas se vayan del país. No quieren invertir en el país. Por problemas laborales, por problemas impositivos, por falta de una moneda, etc. Lo que tenemos por delante es un dólar que estuvo pisado durante bastante tiempo, 7 meses aproximadamente. ¿De qué dólar estamos hablando? Digo, para hacérsela fácil a la gente. Pues son como 14 dólares distintos que tenemos ahora. Del dólar oficial. Sí. Sí, el oficial, digamos, que sale de Banco Nación. Sí.
Ese estuvo aumentando el 1% mensual aproximadamente, durante 7 meses con una inflación del 3 y pico. Y atrasaron las tarifas de los servicios públicos. Entonces, todo eso te está generando una acumulación de problemas hacia el inicio del próximo año. Está ya. Tenés fuerte emisión que se te va a ir a precios, que ya se está haciendo, dólar atrasado y tarifa de los servicios públicos que la gente no paga lo que tiene que pagar cuando sube el boleto de colectivo, pero después lo paga vía inflación. Porque de alguna forma, de un lugar sale la plata eso. Creo que ahora dicen, bueno, estamos viendo la manera de recortar subsidios, una historia que ya la hemos visto en otros gobiernos también. Sí, yo te diría que el gasto en subsidios económicos para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, estoy hablando básicamente de transporte público y energía, los dos rubros más gruesos, en el mes de octubre representaron el 57% del total que se destinó a el pago de jubilaciones y pensiones. Por eso te estoy dando una idea de la magnitud. Porque veo que ahora quieren aumentar, para el año que viene, aumentar un 20% tarifas de gas y de luz y tratar de que los mayores contribuyentes paguen más. Y bueno, la historia Está bien, pero a ver, ese es un debate, digamos, el que tiene más plata no es una mala persona. O sea, no es que... Porque si vamos a perseguir al que es exitoso, trabaja, arriesga, etcétera, y lo mandamos impositivamente, ese se va a ir a otro lugar. ¿Por qué me voy a sacrificar, me voy a inmolar y si me estoy arriesgando en mi capital, estoy tratando de desarrollar mi capacidad de innovación, etcétera? Entonces, me parece que en la Argentina lo que estamos haciendo es justamente el proceso inverso al que debemos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Queremos bajar la pobreza en la Argentina? ¿Queremos bajar la desocupación? Bueno, eso se consigue con inversiones. Y las inversiones se consiguen sin atacar a las empresas impositivamente, tendiendo una legislación laboral que haga que las empresas quieran contratar gente, tendiendo una moneda que no tenemos una moneda, incorporando la economía argentina al mundo. Hay que hacer un montón de cosas, varias, por lo menos 6, 7 medidas básicas, como para empezar a traer inversiones que son las que van a crear los puestos de trabajo y eso va a permitir mejorar la productividad de la economía, que haya más bienes y servicios a disposición de la gente y progrese. No es repartiendo planes sociales y empleo público como vamos a salir adelante. O sea, no es que cerramos un acuerdo con el fondo y se abren las puertas. No, el acuerdo con el fondo es algo absolutamente, yo te diría, marginal para mí. Suponete que mañana el fondo nos dice, mira, es una cosa, págame cuando podés, no me preocupa, no hay drama. ¿Vos te pensás que alguien va a venir a invertir en Argentina con esta carga tributaria? ¿Con esta imprevisibilidad en las reglas de juego? ¿Con esta legislación laboral? No. O sea, el problema de la economía argentina es que siempre se quiere... A ver, ¿sabes qué quieren hacer? Muchos gobiernos lo hicieron esto, no es de ahora. Tengo que hacer una serie de reformas estructurales. Entonces, como no me animo, pido crédito. Entonces, pido el crédito para cubrir los problemas estructurales que tengo. Bueno, hoy nadie le da plata a la Argentina. ¿Cómo? Hoy nadie le da plata. Hoy ya no tenemos acceso al crédito voluntario y ni siquiera te diría al Fondo Monetario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después te quedas con los problemas estructurales, o sea, el Estado sobredimensionado, la carga tributaria disparatada, la legislación laboral inviable y además los créditos que no vas a poder pagar. O sea, queremos sustituir reformas estructurales con crédito. Y no es así. El crédito te puede servir para hacer los arreglos que tenés que hacer y después poder salir adelante. Pero para cubrir un sistema ineficiente es lo peor que te puede pasar. Por eso la deuda está creciendo más rápido que en la época de Macri, inclusive en este momento. Ahora, ya que mencionó el gobierno de Macri, yo por temas de trabajo, después del primer año de gobierno de Macri, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, hubo una reunión en la Secretaría del Tesoro, y dijeron, las empresas norteamericanas están viendo si van a invertir más en el gobierno de Macri, porque queremos ver cómo avanza el gobierno de Macri. Vamos a poner lo que no pusimos por ahí, debíamos pues, de la época del gobierno de Cristina Kirchner, pero queremos ver qué pasa con Macri si tiene, digamos, lo traduzco, si tiene espalda, o si la oposición le va a marcar la cancha, y no vinieron las inversiones que se esperaban. La lluvia de inversiones nunca apareció. La lluvia nunca apareció. Y ahora pasa lo mismo con el Alberto Fernández. Dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen, cómo cierran con el fondo, qué medidas de ajuste toman.
pero no se ve tampoco... Sí, a ver, con Macri no apareció, con esto se van en este momento, ¿no es cierto? O sea, la verdad es esa. Se ven empresas que se están diciendo, pero es cierto, porque un país si no genera confianza durante décadas, la cantidad de barbaridades que se hicieron en la Argentina a lo largo de décadas, hace que lo más difícil que nos quede por delante por trabajo, o como trabajo, es recuperar la confianza en la Argentina como alguien que es estable, que no importa si cambia un gobierno u otro, las medidas van a modificarme un 5% mi vida. Acá nos vamos de un lado para otro de una forma impresionante, entonces es absolutamente imprevisible. Argentina confiscó depósitos, especificó depósitos, cobra retroactivamente impuestos, bueno, hace cualquier disparate. No somos creíbles como deudores. No, es más, hay un trabajo del Banco Mundial, Doing Business, que se publica todos los años, trabajan 14.000 contadores en el mundo, donde Argentina es el segundo país más caro impositivamente. Primero es la Gomora, que está en África, después venimos nosotros, por cada $100 que gana una empresa le cobran $106 de impuestos. Ahora, Kachanowski, más allá del discurso político del gobierno, de Cristina, de decir no vamos a firmar, a pactar ningún ajuste, ¿la Argentina tiene margen para hacer un ajuste, para achicar, por ejemplo, el gasto social? Lo está haciendo. Lo están haciendo licuando el gasto público. Cuando uno mira, ¿Cómo es eso? claro, a ver, la inflación para este gobierno es un problema político, pero una herramienta económica. Si uno mira, hasta el mes de noviembre, en noviembre cambiaron por las elecciones, ¿no? Pero uno miraba cómo venían evolucionando las jubilaciones, crecían bien por debajo. El monto destinado al pago de jubilaciones, bien por debajo de la tasa de inflación. Todo lo que es gasto social venía creciendo bien por debajo. Entonces, que ese sea el rubro más grande, pensemos que el gasto social representa el 67% del total del gasto público. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban licuando el gasto público en vez de bajarlo en forma ordenada, diciendo, no, esto se saca, esto lo dejo que yo, lo licúan. Ahora, para eso necesitan la inflación. Con lo cual el ajuste en realidad lo están haciendo de la forma más brutal, porque los jubilados están... ¿Cuánto ganan? Una mínima hoy es 29.000 pesos, creo, si mal no recuerdo. Un poquito más. Bueno, 30.000 o cosas por el estilo. Entonces, acá lo que estamos teniendo es un sistema que es perverso en términos de que dicen, no hacemos ajuste, pero el ajuste se está haciendo bajándolo en forma, digamos, licuando el gasto público con inflación. Kachanowski, yo siempre digo cuando hay un acuerdo, porque todos los gobiernos, yo digo, los gobernadores los veo siempre detrás de una vitrina donde dice el cartelito, rompan el vidrio en caso de necesitar a los gobernadores. Y lo han hecho todos los gobiernos. Cada vez que necesitan algo van, firman pacto social, ahora es consenso social. ¿Cómo ve usted este acuerdo con los gobiernos? ¿Usted cree que esto va a generar más impuestos? Y yo diría que lo más probable es que las provincias... A ver, depende de las provincias. Hay provincias como Formosa donde el grueso de sus ingresos tributarios son la coparticipación federal y lo que recaudan propios son ingresos brutos e inmobiliarios, no sé, será el 5 o 6% del total de la masa tributaria. La provincia de Buenos Aires es distinto seguramente, pero por ejemplo, lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires, hay 4 provincias que en la Argentina financian al resto. Una es provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal. Porque todos salvo... Bueno, Capital la pongo como provincia porque es un distrito más, ¿no? Pero todos salvo Rodríguez Larreta fueron y firmaron. Claro, lo que pasa es que el sistema de coparticipación en la Argentina es perverso porque lo que hace es, le transfiero el costo político de recaudar impuestos a otro. Y yo como gobernador tengo el beneficio el político de gastar lo que recauda otro. Entonces no hay incentivos como para ser prolijo desde el punto de vista fiscal, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces yo diría, si esto se está haciendo así es porque seguro que las provincias van a aumentar, no sé que es todas, pero algunas van a aumentar ingresos brutos, pero de cabeza. O sea, es un negocio para las provincias haber firmado el pacto social. Y no sé por qué... El consenso social. A ver, uno si sigue exprimiendo a la vaca y sacándole leche y no le da de comer y no la mantiene, la vaca en un momento dado deja de dar leche. Bueno, Esto es el sector privado que está agonizando. En realidad, por lo que uno escucha a nivel nacional es, tenemos que recaudar más, vayamos sobre los sectores de mayores ingresos, o los que están en mejor posición económica. Estamos de nuevo con el mismo problema, o sea que le saco al que es exitoso o al que está logrando éxitos para darle a otro, en vez de subir al otro con inversiones.
No, me parece que el camino es equivocado ahí. No es, tengo que ir a castigar al otro porque el otro es malo y entonces le tengo que dar a este que es pobre. Lo que tengo que hacer es sacar al otro de la pobreza. No me importa que el otro gane mucho. Lo que quiero que el pobre es que no gane lo suficiente como para vivir dignamente. Y eso se logra con inversiones, no es sacándole a uno y dándole al otro. Porque cuando empiezo a seguir a ese que le saco, se me van del país. ¿Cuánta gente se ha ido a Uruguay? ¿Cuántas empresas se van del país? En la Argentina, hoy, comparando contra febrero del 2020, en el mes anterior a la cuarentena, hay 145.000 puestos de trabajo menos en el sector privado formal de la economía. En total, en el sector formal de la economía no llega a haber hay 5.800.000 personas trabajando en relación de dependencia en blanco. Subémosle algún monotributista, algún, ¿cómo se llama?, autónomo, si ganemos 6,5, 7. Todos los meses pasan por la ventanilla del Estado 25 millones de personas. Es imposible a buscar un cheque. Es inviable un país de esas características. No es posible, no es viable. Entonces, acá tenemos un problema que no podemos resolver los economistas. Este es un problema de los valores que hoy imperan en la sociedad. Una dirigencia política que quiere vivir del mercado cautivo, de tener empleado público, planes sociales, etc. Empresarios que piden protección, sindicalistas que están en otra cosa, y la sociedad que dice, busco a alguien que me resuelva todos los problemas y le saque a otro y me dé a mí. Entonces, esto es un conflicto permanente porque todos nos robamos entre todos para ver, yo quiero que el Estado te saque a vos para que me dé a mí, y después que le saque a él y que me dé a mí, y él le va a pedir a otro que le saque a otro para que le den a él. Entonces, es imposible así. Es una sociedad en conflicto permanente, en vez de crear riqueza. Kachanowski, gracias, como siempre hacemos con todos los que nos han acompañado en A Dos Voces a lo largo del año. Gracias y que tenga buen fin de año. Un muy buen 2022. Gracias. Cristian Girard, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? A ver, hablamos recién con Kachanowski, ¿no? Yo recuerdo todos los acuerdos, los pactos fiscales, consenso fiscal con gobernadores de todos los gobiernos de turno. Digo, todo esto siempre termina en mayores impuestos. ¿Va a pasar eso, bueno, por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires? No, la provincia de Buenos Aires es ustedes aprobaron ahora una ley impositiva. Exacto, la ley impositiva 2022, te iba a decir, es la tercera ley impositiva que envía Axel Kicillof, el gobernador, y es la tercera ley que va a implicar una reducción de la carga impositiva para la gran mayoría de los bonaerenses, porque el ajuste de los impuestos patrimoniales vino por abajo de la inflación para la gran mayoría de los propietarios inmobiliarios y de los automotores, tanto en 2020 como en 2021, y ahora se va a repetir de nuevo en 2022 con una política de topes que están debajo del 35% para la mayoría, que llegan al 45% en segmentos altos y que solamente para una minoría que tiene propiedades inmobiliarias de aproximadamente $1 millón de valor de mercado o bien automóviles de 10 millones de pesos, ahí no hay topes y lo que rige es el incremento de la evaluación del bien. Digamos, si uno tiene un 0 kilómetro en 2020, que para 2021 aumentó un 60% de precio, bueno, el impuesto inmobiliario va a reflejar, el impuesto a la patente va a reflejar ese aumento, digamos, no hay ningún tope. No es que se le sube la alícuota. Separemos propiedades de autos. En auto es de acuerdo a cómo suben los autos, ¿no? Sí. Veo que las compañías de seguro agarran el librito y miren, bueno, subió esto, te aplico esto en cuanto al seguro del auto. Con el impuesto automotor pasa algo parecido. ¿Sube de acuerdo a cuánto sube el costo de...? Publica la DNRPA o ACARA, publican todos los meses una tabla de valor de evaluación de los vehículos. Esa es la tabla que se toma para emitir el impuesto. Si entre un año y otro el valor del vehículo subió, bueno, eso puede implicar que cambia de segmento y le sube la alícuota, o bien si ajustás los segmentos puede tener la misma alícuota. Entonces no es que se puede decir, bueno, los automotores en la provincia van a aumentar tanto este año. Mira, le puedo asegurar a la gente que está en la casa que a la mayor parte de los televidentes de este momento van a pagar menos impuesto de patente que lo que pagaban en años anteriores, salvo que tengan vehículos de más de 10 millones de pesos. Le tomo la palabra. Son vehículos de altísima gama. Años, así que... Para autos de alta gama, lo que van a pagar de patente va a reflejar el incremento de evaluación del vehículo. No hicimos aumentos de alícuotas. Para la otra parte, que son la gran mayoría de los propietarios de vehículos, va a haber reducción de la carga impositiva en términos reales porque el incremento va a ser menor que la inflación. Hablemos de las propiedades, ¿no? Desde el que tiene el country hasta que vive en el conurbano en una casita de clase media o media baja.
¿qué va a pasar con ese impuesto? Lo mismo, para la mayor parte va a haber incrementos que están topeados, segmentados por valor fiscal, debajo del 35% para la gran mayoría. Siempre valor fiscal, eso no cambia. No, eso no cambia, se hace un ajuste año a año, pero se mide la evaluación fiscal de un año con la del otro, o sea que ahí no hay grandes variaciones. Salvo para un segmento de propiedades, que son las que tienen valor de mercado de $1 millón aproximadamente, que para ese segmento sí no hay tope, hay una función logarítmica, algo un poco más complejo, que suaviza el incremento, pero si vos comprás un terreno baldío, 2 terrenos baldíos, y te construís una casa que tiene una evaluación de $1 millón de mercado, no te voy a cobrar el baldío con el tope del 45%, sino que vas a pagar lo que te corresponde pagar por una propiedad de $1 millón, y eso va a implicar un aumento respecto del año anterior, pero porque cambió la propiedad sobre la que estás pagando el impuesto. Si no, lo que te puedo asegurar es que no hay aumentos de impuestos en 2022 para la gran mayoría de los propietarios y los dueños de automóviles en la provincia de Buenos Aires, y lo mismo para las pymes y los comercios. Lo llevo a la alicuota de ingresos brutos, porque veo cuando se firmó el consenso fiscal, dice, esto lo que habilita es a las provincias aumentar ingresos brutos. Mirá, en realidad lo que establece el consenso fiscal es una convergencia y pone techos, o sea que lejos de plantear incrementos de ingresos brutos, lo que hace es limitarlos, a diferencia de lo que venimos observando desde 2017 hasta 2021, que es cuando entran en vigencia los consensos fiscales que hoy se continúan. Hay una única jurisdicción, en realidad hay 4 jurisdicciones, pero una única de las grandes que subió la alícuota de ingresos brutos promedio, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que paradójicamente es la que no está acompañando la firma de este consenso fiscal con el argumento de que es para subir ingresos brutos, cuando en realidad es la segunda jurisdicción donde hay mayor presión impositiva en ingresos brutos del país, viene Misiones y después la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy por encima del promedio, que viene subiendo la alícuota si comparamos 2021 con 2017. O sea, una argumentación falaz y una falta de acompañamiento en un contexto muy delicado, donde necesitamos mostrar consensos políticos a nuestros acreedores externos para solucionar una crisis externa que nos ha impuesto un choque muy fuerte para la economía sobre la que se montó la pandemia. Entonces, me parece que es importante mostrar argumentalmente qué es lo que se está diciendo que es cierto y qué es lo que no, separar la paja del trigo. La verdad que si la posición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es no acompañar el consenso fiscal por motivos políticos o por lo que fuera, o por un reclamo ante la Corte, es eso lo que hay que plantear y no que el consenso sube los impuestos, porque claramente el consenso lo único que hace es poner techos y dar autonomía a las provincias para definir su política tributaria y converger y armonizar la estructura tributaria de las provincias en el país. Girard, en la última parte del reportaje quiero llevarlo a lo que es ya un clásico en el verano, que es de la época de Montoya. ¿Se acuerda con Montoya, que era el recaudador de Scioli, y decíamos a cazar evasores durante el verano? Y ya hemos visto que ARBA ha ido en busca de los que deben patente. Lo separo el tema patente y el tema del impuesto, digamos, en las propiedades. ¿Qué va a pasar con la gente que se va de veraneo a la costa, durante toda la provincia, y se encuentre con alguien que le viene a inspeccionar si tiene o no paga la patente? ¿Va a pasar eso? Mirá, la patente del impuesto. Sí, no, bueno. la verdad es que nosotros tenemos el objetivo de que sea una gran temporada de verano. Esperamos que lo sea, que haya mucho turismo, que sea récord. El objetivo de la agencia de recaudación no va a ser poner palos en la rueda al desarrollo de la temporada. No vamos a ir a cazar evasores a la costa. Hay herramientas inteligentes para saber quiénes son los deudores, emitir los títulos ejecutivos, ejecutarlos, embargar cuando sea necesario. Lo que sí estuvimos haciendo estos meses previos fue retomar los controles de fiscalización vehicular inteligente en la vía pública, donde lo que hacemos es notificar la deuda y en caso de que haya un auto que tenga una deuda superior al 10% de la evaluación del auto o que deba más del 30% de las cuotas, ahí sí ARBA tiene la potestad de secuestrar el vehículo hasta que pague el propietario. Si no acepta pagar la mitad de la deuda en el momento y la otra mitad en 10 días, sí podemos proceder al secuestro del vehículo. ¿Es lo ¿Y que eso buscamos? cómo es? No es lo que buscamos. ¿Cómo eligen el auto? No es lo que buscamos. No, la fiscalización vehicular se hace parando autos en la vía pública. Ahí está. Lo que sí tenemos es una pauta de emisión de títulos ejecutivos donde nosotros tenemos que barrer la deuda que hay de impuesto automotor y emitir los títulos ejecutivos y una política de embargos que obviamente lo tratamos de hacer con progresividad. Tenemos recursos escasos, la capacidad que tenemos es limitada, sabemos que la situación económica es compleja, es complicada y lo hacemos con mucho cuidado, ¿no? Pero de ninguna manera vamos a ir a cazar automovilistas que deban patente a la costa. Sí estamos diciendo, estamos poniendo el ojo, empezamos sobre todo por los vehículos de más alta gama, no quiere decir que no controlemos todos. Lo mismo hacemos con la fiscalización catastral, pusimos el ojo en los barrios cerrados,
en las construcciones de altura en zonas de alta evaluación fiscal. Lo mismo con los yates, la semana pasada estuvimos en San Fernando. En una lógica donde queremos mostrar una agencia que recauda con inteligencia y que pone su fuerza de fiscalización, empezando por los que más tienen, pero buscando que mejore la cobrabilidad en general, no solo por arriba, sino también por abajo. Por abajo, con simplificación, con reducción de la carga impositiva, lanzamos el monotributo unificado, el ingreso bruto simplificado, hay 400.000 monotributistas que se adhirieron, que no tienen más retenciones bancarias, que van a pagar menos. O sea, una gestión inteligente donde buscamos mejorar la recaudación a partir del crecimiento económico y combatiendo la evasión, empezando por los que más tienen. Eso es muy claro, es lo que nos pidió el gobernador y en eso trabajamos. Cierro con esto. Usted sabe, lo que somos más viejos, estábamos acostumbrados a llevar en papel la patente porque nos paraban en la provincia de Buenos Aires y pedían patente. Ahora, nada. Ahora eso se puede chequear en el momento online. O sea, que están perdidos. El que debe patente, miran la... Mirá, hasta hay lectores de patentes que automáticamente te indican en la pantalla si la patente tiene deuda. O sea, hoy estamos en un estado del siglo XXI, año 2020... Año 2021 tenemos otras tecnologías, no estamos haciendo ese tipo de controles. Pero sí nos mostramos activos y nos mostramos retomando una agenda de fiscalización con un foco muy claro de empezar por los que más tienen, porque es importante que seamos responsables, porque hay una cultura muy débil de cumplimiento tributario en la Argentina. No quiero polemizar con el planteo de Kachanowski, pero yo creo que el sentido común te marca. Él decía, la presión impositiva es muy alta, entonces no hay inversiones. Yo creo que hay que poner una tercera variable ahí, que es la fuga de capitales en Argentina, que es muy alta. El sentido común, la verdad que te diría, en realidad hay fuga porque los poseedores de los grandes patrimonios no quieren que les cobren tantos impuestos. Y yo creo que en realidad la carga impositiva está muy mal distribuida, que paga mucho impuesto la clase media y los trabajadores y el consumo. Y eso tiene que ver con que las grandes fortunas, los altos patrimonios, los ingresos concentrados tienen herramientas que les permiten evadir, eludir, fugar. Y entonces terminamos con un Estado que pesca en la pecera y aumenta la presión impositiva sobre la clase media, sobre los trabajadores, sobre los consumidores. Yo creo que es una tendencia muy fuerte del sistema, es una trampa de la que hay que salir con mucha seriedad y eso implica entonces discutir no solo el nivel de la presión impositiva, sino cómo se distribuye esa presión impositiva y hay mucho por trabajar y el control de la evasión es fundamental. Cristian, gracias, como le decimos a todos los invitados, buen fin de año. Muchas gracias a vos y felicidades. Gracias. La pausa y tenemos una perlita para el cierre a dos voces.